Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida, amigos, amigas, al conversatorio Mujeres que Cruzan Fronteras, gracias a la organización del Grupo Bolivia-Chile de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe, RIMLAC. Y además, por supuesto, las académicas sin fronteras y, por supuesto, dar las gracias a las universidades socias fundadoras en Bolivia, Chile y Perú. Adelante, Rosa, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buen día. Agradecidas de todas maneras de todos quienes nos están acompañando. Es necesario mencionar a las universidades desde donde provienen las académicas sin fronteras, que son la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna y la Universidad Privada de Tacna por Perú, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba por Bolivia y la Universidad Santo Tomás de Arica por Chile. Queremos recordar al mismo tiempo que esta transmisión va a ser transmitida a través de Facebook Live, del fanpage de la Universidad Santo Tomás de Arica y de los organismos que nos están acompañando. Por lo que les brindamos un saludo afectuoso a quienes van a estar luego mirando nuestra actividad. Gracias. Y bueno, ahora es el turno y queremos dar la palabra a Ansonia Lilo Tor, que es la rectora de la Universidad Santo Tomás. Adelante, Ansonia, por favor. Muy buenos días. Les envío un fraterno saludo desde Arica. Un gran abrazo a la doctora Dorotea López del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a María Inés Ruz Sañartu del grupo RIMLAC, grandes coorganizadores de este año del evento que nos convocará en octubre. Quiero saludar también a nuestras socias fundadoras de las universidades Nacional Jorge Basadre, la Universidad Privada de Tacna, de la Universidad Nacional Mayor San Simón de Cochabamba, Bolivia, y de parte de la Universidad Santo Tomás de Arica, todas quienes durante los últimos 15 años nos hemos reunido en una red que año a año hemos abordado diversas temáticas para afrontar las problemáticas que presenta nuestra sociedad con una perspectiva de género. Este año nos corresponde realizar el 9º Encuentro Internacional de Académicas Sin Fronteras, que se realizará en Santiago de Chile los días 27 y 28 de octubre próximos, en una modalidad híbrida y donde está liderado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en su calidad de coorganizador, en conjunto con la red de mujeres latinoamericanas y caribeñas RIMLAC. La temática que nos convoca hoy en día es migración y mujeres. En el evento de hoy día, en este conversatorio apoyado por el grupo Chile-Bolivia, nos prepara para este camino que nos lleva al 9º Encuentro Internacional, sensibilizándonos en una de las grandes crisis que estamos viviendo en este siglo, como lo es la migración. Hoy, dos expositores de alto nivel de conocimiento en la temática nos visibilizarán esta situación. Sabemos que la migración, y principalmente en esta migración que estamos viviendo en Latinoamérica, las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar, ya sea en itinerancia o en los campamentos o en los países de origen o en el de destino, cumpliendo un rol fundamental en el cuidado y el sostén de la reconstrucción de sus comunidades. Agradecemos desde ya a nuestros dos expositores, Verónica Rocha y Leonardo Poloni, y a todas las organizaciones que nos apoyan en este relevante conversatorio. Les deseo el mayor de los éxitos y les esperamos en octubre próximo. Un gran abrazo. Gracias. Muy bien, rectora, muchísimas gracias por sus palabras. Invitamos, contamos con la presencia de Dorotea López, quien es directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y ojalá quiera brindarnos sus palabras, por favor, para dar inicio a esta actividad del día de hoy. Muchas gracias, Rosa. No venía preparado, pero siempre las palabras de Ansonia que a uno la preceden, la señora rectora, es un honor que podamos estar organizando este evento juntos y con el Grupo Bolivia Chile, un encuentro de mujeres, un encuentro
de académicas, que tenemos preocupaciones similares, que nos une la transversalidad de género y el posicionamiento de estos temas, y agradecer mucho a nuestros dos destacados expositores, agradecer mucho a Leonardo y a Verónica la oportunidad de tenerlos hoy con nosotros en esta construcción de un diálogo que me parece tan fundamental. Agradecer a María Inés y a Elizabeth, que siempre son un motor permanente de apoyo a las mujeres, al quehacer intelectual, así que desear mucho éxito y que este sea uno más de muchos, y como dice Ansonia, los esperamos en Santiago, con un mejor clima que el que nos acontece ahora, y los esperamos porque creo que la hibridez nos tiene un poco cansados a todos, así que ojalá nos podamos ver, abrazar y bailar juntos. Así que mucho éxito y muchas gracias. Gracias, Dorotea. Igualmente, esas son las esperanzas mutuas de vernos pronto. Pero bueno, ahora queremos dar la palabra y presentar a Verónica Rocha Fuentes, que es nuestra primera expositora en este conversatorio. Y Verónica Rocha Fuentes es orureña, nacida en Oruro, Bolivia. Es magíster en comunicación política por la Universidad de Chile, diplomada en Educación Superior por la Universidad Católica Boliviana, especialista en gobernabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en análisis de escenarios prospectivos por la Universidad Franz Tamayo y especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana. Tiene mucha trayectoria Verónica, voy a tratar de resumir. Fue jefa de comunicación del Centro de Investigaciones Sociales, CIS, también del Departamento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Fue jefa de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Autonomías, directora de Información Gubernamental del Ministerio de Comunicación, fue consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de IDEA Internacional y de la Konrad Adenauer Stiftung. Actualmente se desempeña como oficial de comunicaciones en la oficina de Oxfam en Bolivia. Además, es importante recalcar que fue parte del consejo editorial del mensuario El Desacuerdo y es columnista desde el año 2010 en el periódico La Razón, y antes lo fue del periódico Página 7. Tiene muchas publicaciones en lo que son sus principales intereses, que son comunicación política, democracia paritaria e intercultural, feminismos, redes sociodigitales y campañas electorales. Así que muy bienvenida, Verónica, gracias por estar aquí. Te cedo la palabra y va a ser muy placentero escucharte junto después con Leonardo. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días. Gracias a todas las maravillosas mujeres que me han antecedido, dando la bienvenida a este evento del cual me siento muy halagada de haber sido invitada. Espero poder contribuir de alguna manera con una mirada que reúne no solamente algunas reflexiones que tengo al respecto de nuestras relaciones bilaterales, sino también varias pulsiones vitales que hacen a la relación que tengo con Chile y a la agradecida participación que tengo de ser parte del grupo Bolivia-Chile Mujeres Construyendo Amistad Vecinal. Obviamente quiero felicitar primero el trabajo de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, el trabajo de la Red de Académicas Sin Fronteras, el trabajo del grupo que acabo de mencionar y al cual pertenezco, las universidades que están apoyando estos espacios de diálogo. Y bueno, quería comentarles que, como ya ha comentado Elizabeth en un inicio yo soy especialista en comunicación y trabajo temas de género. Por lo tanto, creo que la mirada que puedo aportar en temas de migraciones y mujeres desde Bolivia es, como les reiteré en un momento, una pulsión. Así que, como no soy muy buena improvisando en estos temas que más bien hacen a estas temáticas, digamos, que tengo que trabajar un poco más, voy a permitirme leer un texto que he escrito para esta ocasión, y así de paso me limito a tener un tiempo corto para que después podamos continuar con este diálogo. Son varias las razones que de alguna u otra manera me han unido a Chile y a entender a mi manera los fenómenos migratorios. Por una parte, nací en Oruro, un departamento que está pegado a ese país, y desde muy pequeña migré dentro de mi país para sentarme en La Paz. Apenas terminé la universidad acá, me fui por breves periodos a vivir a México, España y luego un tiempo más largo a Chile.
donde hice estudios superiores en la universidad de ese país. Conozco y llevo en los ojos y el corazón este tiempo político que atraviesa ese país, así como mis compañeras y compañeros de estudios desde allá acompañaban curiosos y curiosas el proceso constituyente que el año 2007 y 2008 se desarrolló en el mío. Fue de esa manera un poco circunstancial y un poco instintiva la que me acercó a los temas bilaterales de nuestro país desde ese momento. En temas de comunicación y de género, no había tenido la pulsión de focalizar la mirada en los temas migratorios que afectan principalmente a las mujeres hasta que llegó la pandemia. Entonces las fronteras tuvieron que cerrarse y las crisis migratorias se agudizaron y mostraron una realidad que tiene tiempo ocurriendo, pero que, como otros varios fenómenos, no se atiende ni se visibiliza de manera adecuada ante nuestras sociedades. En abril de 2020, en medio de la incertidumbre local y mundial alrededor de la pandemia y también en medio de una crisis política en Bolivia que tuvo como resultado el gobierno transitorio de Yanine Áñez, un buen número de compatriotas, mayoritariamente mujeres, que viven en Bolivia, pero que en tiempo de zafra acuden a trabajar en el norte chileno, se habían quedado imposibilitadas de retornar al país vía terrestre debido al cierre de las fronteras bolivianas, producto de las medidas restrictivas para combatir la pandemia. De este grupo poblacional destacaron 12 mujeres, varias de ellas con sus hijos e hijas en brazos y otras tantas embarazadas. Todas ellas se habían quedado varadas en Pisiga. Ante la imposibilidad entonces de que el gobierno boliviano pudiera otorgarles condiciones dignas para una cuarentena, las milicias bolivianas, apoyadas en las chilenas, acordaron establecer un campamento en medio del campo en el que pudieran atravesar esta cuarentena. Esto muy a pesar de que se realizaron varias gestiones de grupos feministas que incluso lograron acercarse al gobierno que en ese momento encabezaba el Estado boliviano. Mientras esta situación sucedía con las mujeres de Pisiga, las 12 de Pisiga, también por gestiones de ese mismo gobierno, simultáneamente, un avión aterrizaba en la ciudad de La Paz con 35 compatriotas también procedentes de Chile. La diferencia es que estos habían logrado juntar el dinero para pagarse un pasaje en avión y llegar a hacer la cuarentena de maneras alternativas dentro del país sin tener que acampar a cielo abierto con los hijos a cuestas. La mencionada situación mereció la condena de varias instancias y develó que en nuestras vinculaciones migratorias existen bolivianos y bolivianas de primera y de segunda cuando de cruzar las fronteras que nos unen se trata. Si las cosas funcionaran como debieran entre dos países vecinos con alta actividad fronteriza diaria, independientemente de los gobiernos de turno, los mecanismos de coordinación establecidos continua e institucionalizadamente para estos fines deberían haber podido ofrecer algunas mejores o cuando menos mínimas condiciones, sobre todo para estas mujeres embarazadas y aquellas con niñas o niños menores. Ellas tuvieron que quedarse haciendo la cuarentena en medio de la nada bajo resguardo militar precisamente por la ausencia de Estado en estos escenarios. Nuevamente, si las cosas funcionaran como debieran en la frontera de dos países comandados por gobiernos elegidos democráticamente y cuya frontera comparte tanta historia y cultura, los flujos migratorios y económicos, que son cuestiones del día a día, debieran encontrar formas más fluidas de constituirse en trámites administrativos en cualquier lado de la frontera, posiblemente engorrosos, pero probablemente útiles, posibles y cotidianos. Lastimosamente, esa no es nuestra situación actual. De hecho, si se trata de rememorar cómo hemos llevado nuestro relacionamiento bilateral, al menos desde la mirada durante los 40 años de democracia en Bolivia, con certeza podemos remitirnos a los escenarios internacionales en los cuales como países litigamos como dos partes por nuestros temas territoriales pendientes, el Xilala y nuestra salida al mar. Pero como todas y todas conocemos, estos temas territoriales han sido más bien el punto de partida desde el cual se ha proyectado, desarrollado y construido simbólicamente la relación entre nuestros dos países. Y este enfoque ha sido el que ha puesto en una agenda de segundo rango nuestros temas urgentes y cotidianos, que son más bien los únicos que nunca han dejado de estar activos. Hablo de nuestros temas aduaneros, fronterizos y, por supuesto, aquellos migratorios. Así como desde acá podemos afirmar con certeza que tenemos asuntos territoriales pendientes, pero que esta forma de encarar nuestras relaciones bilaterales ha terminado siendo más bien nociva para nuestra agenda cotidiana de relacionamiento, también es cierto que permanecen en la memoria colectiva algunos acercamientos que es preciso poner sobre la mesa. Solamente pensando en el siglo XXI, quedan los establecimientos de agenda entre el expresidente Bachelet y el expresidente Morales, pero más aún quedan los más recientes y esperanzadores acercamientos entre los dos presidentes electos democráticamente, Gabriel Boric y Luis Arce.
Con todo lo brevemente mencionado, ¿cómo no van a parecernos tremendamente auspiciosas las reuniones entre la canciller chilena y el canciller boliviano en Paraguay y la posterior reunión entre presidentes de nuestros países los días pasados en Colombia? Al día de hoy, lo que queda es esperar una mesa de trabajo conjunta para avanzar en varios de nuestros temas pendientes, esperando que con claridad política y visión integral se puedan priorizar los temas urgentes para ir trabajando de manera simultánea y ojalá lo más alejado posible de los reflectores mediáticos, los temas estratégicos que también hacen a los intereses de ambos países. Finalmente, me gustaría puntualizar en algunas posibles amenazas a estos apuntes de contexto que he querido compartir con ustedes. Pues parece estar meridianamente claro que este auspicioso pero endeble camino tampoco está hecho de plenas certidumbres. A pesar de que ambos presidentes se encuentran en las rectas iniciales de sus mandatos plenamente legitimados y democráticos, actualmente en Bolivia se atraviesa una ligera escalada de conflictividad, que con las reminiscencias del conflicto del año 2019 pareciera empezar a poner en vilo la legitimidad de arranque del presidente Arce. Y por otra parte, Chile se encuentra a puertas de la realización de un plebiscito aprobatorio que de obtener resultados acordes a las tendencias obtenidas por la mayoría de las empresas de estudios de opinión, pudiera impedir la vigencia de un nuevo texto constitucional y en consecuencia debilitar bastante el emergente gobierno de Gabriel Boric. Estas dos amenazas que meritarían muchos esfuerzos de gestión política interna y podrían significar un debilitamiento en términos de legitimidad para estas dos autoridades que encabezan en este momento el Estado chileno y el Estado boliviano, a la postre podrían constituirse en amenazas a las intenciones diplomáticas mostradas por los dos gobiernos que encabezan nuestros países. Esto quiere decir que, como ha ocurrido casi siempre, nuevamente podríamos estar a merced de estar pendientes de los procesos políticos internos para tener una mirada clara, pero sobre todo solvente al momento de relacionarnos con nuestros vecinos, en este caso, con el vecino más cercano que tenemos en el caso de Bolivia y en el caso de Chile. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este momento, esta reflexión que creo que es una mirada general respecto a los temas migratorios, pero que también responde a contextos políticos que me parece importante poner sobre la mesa. Estoy atenta a la retroalimentación y a las dudas que tuviera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica Rocha, que nos acompaña en representación del Grupo Bolivia-Chile. Sin duda, el fenómeno migratorio es muy complejo e implica el trabajo entre los diferentes actores que estamos hoy comprometidos con nuestra calidad de vida, ¿no? Con lo que significa la dignidad y los derechos humanos. Y esto es un llamado que se hace a los diferentes áreas, al ámbito académico, al ámbito político, privado, público, y la sociedad civil que también, y por supuesto, es el centro de en la comprensión de esto que nos está pasando a nivel vecinal. No es solo Chile, sino que es un tema global y que hoy estamos atrás de esta actividad intentando hacer un llamado a que tengo también una mirada donde Bolivia, Chile, Perú y así los diferentes países que estamos aliados y en esta vecindad podamos trabajar de manera conjunta. Y en este sentido, me corresponde presentar a la OIM, pero antes que todo, comentarles que nos encontramos con Alba, se encuentra con nosotros Alba Goicoechea. Ella es punto focal de género de la Oficina Regional de la OIM y de la Secretaría Técnica de la CSM. Bienvenida, Alba, por ahí está acompañándonos. Y bienvenido, Leonardo, a quien me corresponde presentar en este momento. Señor Leonardo Polonia Gar, sociólogo con especialización en migración, es coordinador de gestión del conocimiento interino en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Chile, que acabamos de saludar también, ex coordinador de la Red Migración e Interculturalidad Chile RedMi, la sociedad civil, corredactor del informe Sombra, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 2011, ha sido profesor en el Diplomado de Derechos Humanos y Políticas Públicas de Protección de Migrantes y Refugiados y del Diplomado en Derechos Humanos, Niñez y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant. Además, profesor de la Cátedra Migración y Prejuicio en el Diplomado Investigación Social de las Migraciones Internacionales de la Universidad de Chile, año 2011. Fue coordinador e investigador en Chile del proyecto iberoamericano de rasgos árabes, migración y cultura árabe en Latinoamérica.
Centro Cultural de España y coordinador e investigador del proyecto Todos Somos Migrantes, apoyo a la integración de migración andina en Chile 2008-2010 de la Fundación IDEA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Coautor del libro Somos Migrantes, Experiencia de Integración en la Ciudad de Santiago 2011 y otras publicaciones en la materia. Parte del equipo profesional de la creación de la Oficina de Migración de la Ilustre Municipalidad de Santiago, en donde diseñó y elaboró para dicha unidad el Plan para el Abordaje de dicha población 2013. Miembro del Consejo Consultivo en materia migratoria de las mesas temáticas de la sociedad civil del Senado de la República. Fuero académico migratorio. Ex representante de la Superintendencia de Seguridad Social en la mesa técnica de la política migratoria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy buen día, muchas gracias Leonardo Bolonia Gar por acompañarnos. Suyo es el espacio. Hola, muchas gracias. Un poco larga la presentación nos quedó, pero bueno, se agradece. Quiero agradecer a todas las académicas que están aquí presentes. Yo como el único hombre, digámoslo, me siento muy gratificado de estar en este espacio. Saludar a la rectora de la Universidad de Santo Tomás, a la Red de Académicas Sin Fronteras, al Grupo Chile-Bolivia, también a Verónica Roche, que me antecedió. Gracias también por esa intervención. También quería saludar a Alba Goicoechea, que ella es secretaria técnica de la Conferencia Sudamericana de Migraciones desde la Oficina Regional de la OIM y punto focal también de género, que también está acompañando esta reunión tan importante, este diálogo entre Chile y Bolivia académicas, esta red, digámoslo. Y también quiero saludar a Berna Vladimir, también mi colega de OIM Chile, que también está presente en este minuto. Bueno, quisiera compartir una presentación, quizá compartir más que nada una visión técnica de datos y una mirada respecto a este fenómeno que se está estableciendo y se viene a instalar con fuerza en toda la región, y quisiera compartir alguna mirada para el diálogo de ustedes, digámoslo, complementar. No sé si ahí se está viendo, estimada. Si se ve la presentación. Se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, principalmente compartir un poco la mirada global en cómo está situada la situación de la migración internacional, para ponernos en perspectiva y después ir aterrizando a lo que es a nivel transfronterizo. Hoy en día se establece, según el informe sobre la migración en el mundo del 2022 de OIM, que hay 281 millones de personas migrantes, que representan a nivel mundial el 3,6% de la población. De este número, el 48% son mujeres, y también tenemos 169 millones de trabajadores migrantes, del cual el 42% corresponde a fuerza laboral de mujeres, digamos, ¿no? Y también una proporción estimada a nivel mundial de niños, niñas y adolescentes migrantes de un 14,6%. Es decir, esto es un fenómeno que, y según la última medición de este mismo estudio del 2019, sigue incrementándose. Por tanto, hay varios factores, lógicamente geopolíticos, pero también medioambientales. El cambio climático está siendo también un factor en los desplazamientos de familias, y que también hay que poner foco en aquello como una variable más dentro de los movimientos migratorios y desplazamientos humanos. A nivel de tendencia en Sudamérica, podemos ver que, según datos de la ONU-DAES, que es una información estadística, tenemos que al 2020, esta medición, el mayor número de mujeres migrantes se concentra en Argentina, con un poco más de 1.100.000 mujeres, luego Colombia, cercano al millón, Chile, un poco más de 700.000 mujeres migrantes, la República Bolivariana de Venezuela, con un poco menos de 700.000, y luego Perú con un poco más de 450.000 personas, 500.000 personas. Hay una tendencia, si uno ve la evolución según estas mismas cifras estadísticas de Naciones Unidas, el Centro DAES, desde el 90 a mediados del 2020, de un incremento significativo de la migración femenina, de la migración de mujeres
a nivel de Sudamérica, digamos que estamos alcanzando casi los 5,5 millones pasaditos de esa cifra, digamos. ¿Qué tenemos hoy por hoy en Sudamérica? Bueno, el fenómeno es un fenómeno de emigración de nacionales sudamericanos y sudamericanas fuera de la región, pero también una inmigración intrarregional y también otra migración proveniente de otras regiones, pero hay una fuerte migración intrarregional transfronteriza entre países, y donde podemos ver que el número total en Sudamérica de migrantes internacionales alcanza 10,9 millones, el número total de personas que emigran, salen del cono sur, son 17,6 millones, o sea, son más los que salen, principalmente en una migración sur-norte, y población migrante internacional, el porcentaje en relación a la población sudamericana es el 2,5, y donde las mujeres alcanzan casi, digámoslo, el 50% de la migración internacional en el cono sur, el 50% son mujeres. Es decir, esta brecha de que se hablaba que la migración antiguamente era un proyecto migratorio donde comenzaba el hombre, hoy esto está prácticamente equiparado. Y en este caso, también lo vemos en el caso de Chile. Hoy por hoy, según los datos de INEDEM, el Instituto Nacional de Estadística, el Departamento de Extranjería, hoy el Servicio Nacional de Migraciones, habla de un 7,8% de personas migrantes en Chile, 1.460.000, sin contar el stock de personas irregulares aproximadamente, pero podemos ver ahí que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres que han migrado, que han llegado a Chile, 51% en el caso de hombres y 49% en el caso de mujeres. Lo que sí se nota, les traigo esta gráfica, es el incremento significativo que viene desde a mediados del 2015, pasando por el 2018, de la llegada y el arribo de mujeres migrantes a Chile. Ustedes ven aquí que ya hay un incremento, y por eso las tasas se están porcentualmente casi empatadas. No hay una diferencia significativa en la presencia de mujeres migrantes en Chile en lo particular. ¿Cuáles son los factores de atracción? Bueno, hay factores de atracción y factores de expulsión de este fenómeno. Bueno, algunos factores de expulsión tienen que ver con la falta de oportunidades laborales, pobreza, crisis económicas, sociales y también cambio climático, desigualdad entre países de origen y destino, es decir, la decisión de salir del país de origen tiene que ver con desigualdad también entre los países de la región. Lógicamente, la desigualdad de género, la vivencia de la desigualdad de género en esos países, que algunos están mucho más incrementados que otros, y situaciones lógicamente, de opresión, violencia al interior de la familia y violencia de género, factores particularmente que vivencian las mujeres. Otros factores de atracción, bueno, facilitar en los países de origen, encontrar la facilidad de encontrar empleo, mayores salarios comparativamente con el país de origen. También el proyecto migratorio tiene que ver con financiar educación de los hijos y establecer otro tipo de metas económicas, y la migración transfronteriza, que disminuye los costos y facilita el desplazamiento. Estamos hablando, bueno, de la lógica que puede ser Perú-Chile, Perú-Bolivia, Argentina-Chile, dentro de uno de los países limítrofes del Cono Sur. Lógicamente, el modelo ha quedado obsoleto de la construcción del modelo masculino, y hay un mercado laboral que se abre para las mujeres, y hay un proceso en que la estructura y las distintas familias también van quedando obsoletas, y la organización de las familias y quién es la cabeza de esa familia y el sustento de esta familia también ha ido quedando en una diferente configuración de tipo de familia, donde la mujer ha tomado un rol protagónico en esto, y eso también se ve en que el proyecto migratorio también lo encabecen hoy por hoy las mujeres. Bueno, lógicamente, si bien hay un proceso migratorio fuerte hoy por hoy, lo hablamos, casi el 50% en Sudamérica, siguen existiendo los roles y estereotipos de género que van también mermando también la inclusión de las personas, las mujeres migrantes en lo particular, por sus roles, y esto se ve, y estereotipos, y esto se ve principalmente influenciado en los mercados laborales, donde existen aún
estas brechas de que hay ciertos trabajos que deben ser cubiertos solamente por mujeres, principalmente en el área de cuidados domésticos, en el área de servicios, ciertos servicios. Entonces sigue habiendo estos roles, estos estereotipos de género muy particulares. En un contexto de crisis humanitaria, lógicamente, los flujos migratorios que se están viviendo de gran flujos de venezolanos, lógicamente mujeres, niñas y adolescentes y personas de la comunidad LGTBIQ+, son especialmente más vulnerables a la víctima de trata, son objeto de tráfico ilícito de migrantes y con ello también son objeto de víctimas de explotación sexual y también discriminación laboral. Pero también hay amenazas de violencia de género y xenofobia. Y al nivel del país de acogida hay tardanza en cuyas mujeres que inician este proyecto migratorio con familia, tardanza en la escolarización de los hijos y formalización laboral de ellas mismas, por lo mismo. Y también existiendo evidencia de iguales o mayores niveles de estudio, la tasa de desempleo se duplica cuando llegan a los países de acogida, es decir, es más difícil para ellas la integración sociolaboral. Entonces, en conclusión, ahí es muy importante identificar políticas intersectoriales que permitan mitigar estas barreras identificadas. ¿Qué pasa a nivel de ciertas pérdidas de capital humano? Bueno, existe pérdida de capital humano en la división sexual del trabajo, lógicamente hay pérdida de capital humano para las mujeres que migran en necesidad de salud desatendidas por ese proceso migratorio, el proceso de instalación en los países de acogida. Hay pérdida de capital físico y financiero que tiene que ver con dejar todo atrás, dejar su hogar, y pérdida de capital social, lógicamente con sobrevivir con escasa y frágiles redes de apoyo en los países de acogida donde las mujeres migrantes llegan. Y esto también, lógicamente, con el factor de la violencia de género, la violencia sexual, que esto también es un continuo que obstaculiza el acceso a su integración, pero también está cruzado intersectorialmente por las otras variables que tienen que ver por ser migrante, por la etnia o la mal llamada raza, la clase social, posición económica, y también por el origen o nacionalidad que también incrementa la xenofobia. ¿Ya? La pertenencia étnica es muy importante respecto a la relación de Chile-Bolivia, Chile-Perú, porque hay migración étnica también, de mujeres migrantes que pertenecen a pueblos originarios. Entonces también ahí hay todo un elemento que abordar que yo creo que ha sido poco explorado, pero esa transferencia también parece muy interesante, transfronteriza, y cómo está mediado desde la perspectiva del género. Bueno, ¿qué nos dicen algunos pactos y agendas regionales en la materia? Ya está mencionado en la agenda, como ustedes saben, 2030, en el objetivo 8.8, donde se genera la igualdad de ambientes laborales seguros entre trabajadores migrantes y también en lo particular en mujeres migrantes, en el objetivo 5.2, que se refiere a la eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres, niñas, en esferas públicas y privadas, incluyendo la trata de personas, el abuso sexual u otro tipo de explotación. En el Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular, y también la Declaración de Nueva York previo, del 2016, también se establece la existencia de generar mejores datos bajo un desglose de función de sexo-edad, que permita mejorar y detectar diversas vulnerabilidades y capacidades específicas de la brecha existente entre hombres y mujeres, digamos. Ahí uno puede revisar el Pacto Mundial, las declaraciones, hay bastantes elementos importantes a considerar respecto a esta materia. Y asimismo, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, que es la conferencia técnica consultiva de los estados, sitúa el tema de género en 2015 en el diseño de programas, señalando que es importante considerar un enfoque de género en el diseño de programas e iniciativas en los países miembros, visibilizando esta situación en mujeres, niñas y adolescentes migrantes. Es ahí el primer hito en esta, digamos, instancia regional, en donde los países se ponen de acuerdo en empezar a avanzar en el enfoque de género y abordar el tema de la migración y género. Ya en la presidencia pro tempore argentina de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, se levanta un documento de recomendaciones para la elaboración de lineamientos para la atención y protección de mujeres, niñas y personas sexogenéricas diversas, que es un mapeo y levantamiento de información de marcos legales que permite, bueno, poner en valor
todos estos elementos que los estados han ido levantando. Ya en la conferencia sudamericana pro tempore dirigida por Chile, actualmente, que esta conferencia está en la presidencia de Chile, se está hablando de la red de trabajo de género y migración, de lineamientos regionales para atención y protección de mujeres, niñas y personas sexogenéricas diversas y migrantes. Es decir, ya se está dando un abordaje desde la atención, digamos, ¿no? Y en las diferentes conversaciones que aún están en diálogo se están estableciendo algunos lineamientos como talleres de capacitación dirigidos a funcionarios públicos, un repositorio regional sobre género y migración que pueda seguir abordando la actualización de estas temáticas y también la búsqueda de buenas prácticas y formación con gobiernos locales a nivel del Cono Sur. Digámoslo, que los gobiernos locales son muy importantes en la articulación y también en la detectar todo lo que tiene que ver con vulneraciones hacia las mujeres, llámese violencia de género, abuso, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Bueno, acá les traigo un estudio que se hace, que es un estudio llamado DTM de Chile, que es la sexta ronda, que es la medición y caracterización de la población desplazada, particularmente venezolana, que viene ingresando desde la frontera boliviana por Colchane hacia Chile. Y hoy podemos establecer, según la plataforma R4E, que existen 6 millones, más de 6 millones de personas que se han desplazado venezolanas, de las cuales 5 millones aproximadamente, un poco más, se están desplazando en el cono sur de la región, donde tenemos a Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil como los principales receptores. Hoy Chile es el cuarto receptor, digámoslo, de estos desplazamientos de personas que inician una ruta migratoria que ha cambiado su dinámica, personas que están mucho más riesgo y vulnerabilidades que una ruta migratoria que se inicia a pie por tierra, que ha cambiado su composición también de las personas. Ahí les dejo el link en la presentación donde pueden descargar este estudio, pero quisiera adentrarme a algunos elementos detectados desde un enfoque de género. Este estudio, bueno, lógicamente estuvo compuesto por esta muestra, 49% mujeres, 51% hombres, lógicamente población económicamente activa que va entre los 18 y 34 años, pero principalmente un foco entre los 18 y 29 años es el foco de población muy joven que está desplazándose en esta ruta migratoria por los diferentes países. Y su ruta migratoria, al ser consultada, una muestra más de 300 personas, comenzó en diferentes años, ustedes lo pueden ver, 2017, 2018, 2019, 2020, pero se concentró principalmente el año 2021, lógicamente empujado por las desigualdades que también están girando en el Cono Sur, los efectos de la pandemia, que profundizan estas vulnerabilidades, pero con restricciones de frontera. Teníamos los hechos de frontera detectados de violencia de género, que yo creo que esto va a subir en la próxima medición que va a hacer OIM Chile respecto a esta trazabilidad de estos flujos transfronterizos. Un 17% señala haber evidenciado violencia de género, pero también el 59% señala de estas personas encuestadas haber vivido situaciones de discriminación, las cuales el 97% se explican por la nacionalidad. Es decir, estamos viendo que las personas que están cruzando fronteras a través de esta ruta migratoria en los distintos países están experimentando situaciones de xenofobia en gran medida y basado netamente en su nacionalidad. Yo no sé por qué no me circula la otra lámina. Ahí sí. Bueno, de las personas encuestadas, es importante señalar que hoy en día la composición de la migración cambió de estas personas que han sido encuestadas, y esto lo venimos corroborando con información anterior, que el 82% está generando un plan migratorio con su grupo familiar. Solamente el 8% está viajando solo y en un 10% se está viajando con un grupo no familiar, es decir, un grupo circunstancialmente que se arma para generar estas travesías, estos grandes viajes de la ruta migratoria. Pero acá el dato yo creo que es bastante relevante. Si bien el grupo familiar es un 82%, el 61% está viajando con algún niño, niña y adolescente, del cual el 52% son niñas y adolescentes, que es también una cifra significativa. Y es importante tomar nota de esto porque se trata de un proyecto migratorio que incluye
a niños, niñas y adolescentes, que esto no se había visto, digámoslo, con otras mediciones hacia atrás, este incremento, digamos. Y esto tiene que ver también, al consultar con temas de salud de las propias personas encuestadas. Aquí también me quiero detener, cuando se consultó sobre enfermedades infectocontagiosas en el último año, el 17% señaló tenerla, pero al desagregar por género vemos que las mujeres están sufriendo más enfermedades en la ruta migratoria infectocontagiosa, lo que es también un tema para tomar nota respecto al enfoque de migración y género en personas que están traspasando fronteras. En el caso del embarazo, bueno, lógicamente también hay casos de mujeres que están embarazadas y que también el 50%, y lo pueden ver en el estudio, no han tenido atención de seguimiento de su embarazo. Pero también podemos ver algunos otros elementos que tienen que ver con cuáles son las necesidades inmediatas, urgentes que tienen estas personas en frontera, que hoy están viviendo este fenómeno, estas vulnerabilidades, y tienen que ver lógicamente con la generación de empleo vinculado también a la alimentación y asistencia legal. Esos vendrían siendo como los tres componentes más importantes. Y luego, bueno, asistencia urgente con otros tipos de alimentos más específicos, ayuda médica, educación y capacitación, un tercer, digamos, piso, un segundo piso, y ya vienen otros temas como artículos alimentarios, albergues seguros, seguridad e información relativa al país como un tercer piso. Quería compartir esta información porque me parece relevante para poner en contexto de la necesidad y urgencia de las personas que hoy en día están en la región sudamericana, transfronterizamente cruzando estas fronteras con mayor exposición, lógicamente, para mujeres, niñas y adolescentes, que sí hay ciertos riesgos que son particulares en torno a ellas. Bueno, en las conclusiones, estos flujos siguen siendo por tierra y siguen siendo permanentes. Hay una alta presencia de familias migrantes en la ruta migratoria y que se observa un alto número de acompañantes que son niños, niñas y adolescentes. Y también se evidencia altos niveles de xenofobia experimentados por las personas encuestadas en lo particular. Y lógicamente, lo que tiene que ver con la llegada a Chile tiene que ver con la búsqueda de oportunidades laborales en primera instancia y reunificación familiar. Y como algunas conclusiones y recomendaciones, creemos importante promover la protección de las mujeres, niñas y personas sexogenéricas diversas en este contexto que ya les marcaba, puesto que constituyen el lado más expuesto de discriminación y violencia en el goce y garantía de sus derechos. Creemos que identificar las causas y múltiples factores que se encuentran en la base de la discriminación estructural de género, que es importante durante toda la etapa del trayecto migratorio. Yo creo que es un gran trabajo de la red académico poder y acompañado también con organismos internacionales, sociedad civil, el sector público también, poder detectar estos elementos de las causas y de la discriminación y los múltiples factores de riesgo existentes. También avanzar hacia una mayor comprensión integral de los estados respecto a este fenómeno en particular, y los responsables de diseño de políticas migratorias, que permita romper la exclusión, superar estos riesgos y las desigualdades que enfrentan. Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones creemos importantes? Actuar sobre la base de la evidencia, generar mucha información desagregada por género que nos permita tomar y generar las mejores decisiones, promover intercambio de información entre instituciones sectoriales, digámoslo, a nivel de los estados, que cuenten con registro de base migratoria, identificación, relevamiento e intercambio de buenas prácticas entre materia de política entre países. Por ejemplo, la conferencia sudamericana puede ser un gran articulador para esto y otros foros regionales. Facilitar la coordinación intersectorial que permita abordar complejidades de relaciones sexo, género y migración más allá de la autoridad migratoria, o sea, sacarlo de la competencia de extranjería y migración propiamente tal, sino que verlo intersectorialmente esto, donde incluyan otros ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Trabajo, Salud, Educación, o sea, que sea algo transversal. También creemos importante los programas regionales de formación de derechos humanos e igualdad de género, potenciar las capacidades de los funcionarios en materia migratoria, en esta materia en particular,
revisión de marcos jurídicos y políticas públicas y adecuarlos, lógicamente, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, es decir, cómo se actualiza esta normativa que permita reducir la brecha y reducir estas desigualdades y estas vulnerabilidades. Y también apalancar iniciativas de empleo, principalmente para la integración sociolaboral de mujeres y sus familias, un especial énfasis para acortar también esta brecha de empleabilidad de ellas y promover la participación de alianzas lo más amplias posible, es decir, donde esté la sociedad civil, colectivos migrantes, pero también los gobiernos locales, también el sector privado, digámoslo, que tiene mucho que decir en esta materia. Entonces, hasta aquí yo me quedaría y queridas y gracias por la invitación y poder comentar estos elementos que me parece que son bastante contundentes para el diálogo que ustedes puedan sostener y ahora te doy la palabra, Rosa. Muchas gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, Leonardo. Corresponde ahora Elizabeth ahí a estar a cargo de las preguntas. Bien, bueno, muchas gracias, Verónica, Leonardo. Hay algunas preguntas que quizás antes de dar pie a las preguntas de la audiencia, sí, Verónica quisiera consultar algo a Leonardo, Leonardo a Verónica, en este marco del intercambio para dar pie a otras preguntas. Sí, no, yo solamente quería consultar a Verónica a modo de diálogo, cómo esta relación de sociedad civil, de apoyo transfronterizo, como que ella había mencionado la importancia de ese rol, digamos, que trascienda digámoslo, a la relación de los estados, sino que también cómo se genera esta alianza de sociedad civil transfronteriza de apoyo hacia las mujeres migrantes que cruzan fronteras, digamos. Cómo lo ve ella ese rol y qué tan fortalecido está esa relación. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonardo. He escuchado con mucha atención y sobre todo he visto con mucho detalle los datos que siempre se agradecen. Respecto a la pregunta que señalas, sí, en algún momento yo había comentado que con este momento icónico que pasó con las mujeres de Piscina durante la pandemia, que fue bastante elocuente respecto a las relaciones bilaterales, habían habido grupos feministas que por detrás habían forzado al Estado que pudiera tomar una gestión. Incluso hay un grupo feminista muy conocido a nivel mundial, que es Mujeres Creando, encabezado por María Galindo, que le ofreció al Estado y que hizo todas las gestiones necesarias, incluso poniendo la voz de algunas autoridades, haciendo pública la voz de algunas autoridades para poder acoger a las mujeres en la casa que ellas tienen, que se llama la Virgen de los Deseos, es una casa donde se desarrollan eventos feministas, y le decía al Estado, cuando el Estado le decía que la imposibilidad que tenían era de tener un espacio para hacer la cuarentena, pues este grupo feminista concretamente, aunque hubieron otros por detrás haciendo otro tipo de gestiones, ofrecía su casa como un lugar de cuarentena donde ellas iban a poder garantizar al Estado la calidad de la comida, de que no salieran y comprometerse de manera directa, ¿no? Esto tuvo alguna incidencia porque obviamente todo esto se hizo a la luz de los medios y por supuesto la sociedad estaba bastante preocupada, hubo bastante presión dentro de la opinión pública porque la preocupación aparte de la incertidumbre eran altas. Al final parecía haberse encontrado algún compromiso estatal a través de esta gestión concretamente, aunque reitero, han habido otras por detrás de grupos feministas y de instituciones, sobre todo que trabajan en temas feministas, pero al final el gobierno terminó desdiciéndose de los pocos compromisos que se pudieron conocer y al final no se pudo realizar ninguna gestión y todo aquello quedó en la opinión pública, ¿no? De manera general, yo creo que siempre son estos grupos feministas que pueden hacer yo creo que la mayor incidencia que tienen estos grupos es el de poder llevar a los medios estos temas. Y eso, por supuesto, siempre genera una reacción de opinión pública que hace que se focalicen en los temas y haya una presión al Estado. Pero por lo menos en este tema y en otros más mediáticos no ha habido tampoco una respuesta concreta estatal gubernamental. Pareciera que más bien fusionan los acompañamientos institucionales por detrás a las decisiones estatales. Pero lógicamente todo esto se queda como una presión, pero que al final, por lo menos en ese caso, no ha encontrado una resolución, ¿no? En un momento que ha sido muy crítico. Entonces, realmente sigue toda esta lógica de las políticas migratorias muy de la mano de las decisiones del gobierno de turno y, por supuesto, del Estado. Gracias, Sí, Verónica. sí, voy a aprovechar Eli para
también hacer mi pimponeo con Leonardo. Yo agradezco mucho los datos que ha presentado, creo que son tremendamente útiles. Y quería preguntar si un poco la metodología, no sé si al principio lo señaló, yo he escuchado que iban a hacer nuevas mediciones en Chile, quería saber si tenían algunos datos respecto a las mediciones en Bolivia y quizás esto no estaba tan atenta a cada cuánto se hace este recojo de información, un poco para tener también la sensación de la opinión que se genera desde acá, ¿no? Sí, te cuento un poco, Verónica. La ETM es una matriz de desplazamiento que se aplica en todos los países del Cono Sur a través de la OIM, de la OIM y su agencia en los diferentes países. Es una metodología estandarizada y cada agencia, cada país va tomando sus tiempos para hacer estas mediciones, pero por lo general estas mediciones son cada 6 meses, algunas cada 8, pero no más de 8 meses, digámoslo. Entonces, eh, yo puedo compartir contigo después por interno donde se encuentra esta información. Hay una página web y donde uno puede ir descargando por países esta información de esta matriz de desplazamiento, que es una caracterización de población, en lo particular en desplazamiento en el caso venezolano, y por lo general las muestras son muestras no probabilísticas de 300 a 350 personas que se entrevistan presencialmente en puntos fronterizos, digamos, ¿no? Entonces, diría yo que es una radiografía o una fotografía del momento particular de la composición y la caracterización de esas personas. Pero uno cuando va viendo tendencias en las diferentes rondas, pues esta es la sexta ronda, ya vamos en Chile en la séptima, me imagino que en OIM Bolivia tienen también sus rondas, y así en todos los países que lo invito a que lo puedan revisar. Lógicamente va generando ciertas tendencias respecto de algunos, y ahí mi compañera Berna está compartiendo el link. ¿Ah? Gracias por complementar, Berna. Y entonces se van viendo ciertas tendencias, por ejemplo, ciertas tendencias que tienen que ver con la composición de las personas, los tipos de estudios, ciertas tendencias en términos numéricos entre hombres y mujeres. Hay ciertas tendencias que uno puede ir viendo más allá de la fotografía del momento y diciendo, bueno, acá hay elementos comunes y patrones comunes que están caracterizando a estas personas. Gracias. Aquí entonces entramos una pregunta del público para Verónica, y es en el entendido que es una pregunta de Rosa, y nos dice, en el entendido que es necesaria una política migratoria con enfoque de integración, este sigue siendo un instrumento macro. ¿Cuál debería ser el rol de los gobiernos locales en la relación entre la población nacional y la población migrante? Gracias, Rosa. Bueno, en la parte que yo he explicado, no me he metido tanto en el tema de las políticas como tal migratorias, pero sí tengo el recuerdo de lo que he estado mirando, unos casos concretos que han sido con los cuales he querido graficar, digamos, la relación bilateral de manera general. Yo entiendo que obviamente hay un rol muy activo de los gobiernos locales. Esto se ha visto precisamente en el ejemplo que he puesto sobre la mesa. Acá en Bolivia recordamos perfectamente, y quizás eso es bastante icónico, el rol, por ejemplo, del alcalde de Chile, el rol del alcalde de Antofagasta en su momento, autoridades que, a reserva de que no existía en ese momento una claridad o no se quería mostrar una comunicación muy lineal entre los niveles estatales, entre Chile y Bolivia en ese momento, pandemia de por medio, eh, las autoridades locales sí hacían bastantes llamados al gobierno nacional boliviano pidiendo que precisamente se atienda a quienes en ese momento estaban en su territorio, ¿no? Entonces yo recuerdo más de una vez, y eso yo creo que lo conocen bastante bien, más que todo en las partes fronterizas, que muchas veces el rol de las autoridades locales, ya sea de un lado o del otro, a veces puede llegar a ser determinante en la concreción concreta, en la ejecución concreta de alguna necesidad, como ha sido el caso de estas mujeres que han tenido que resolver necesidades inmediatas por un tema de que se cerraron las fronteras, ¿no? Entonces, seguramente estos son temas que atingen muchísimo a los gobiernos locales. Se entiende que en ambos casos, por lo menos en el boliviano, que es el que conocemos, pero yo imaginaría que en Chile pasa algo similar, estas son tuiciones estatales y obviamente tienen que estar coordinadas. Y por supuesto, esto está atravesado por los problemas de coordinación
que quizás no debieran ocurrir, pero que por lo menos en Bolivia ocurren políticamente entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. De todas maneras, yo sí creo que hay un rol tremendamente importante y que más bien podría ser, si es que no ocurre ya, eso no lo conozco tan a detalle, una buena opción para ir gestionando de mejor manera las necesidades concretas, el hecho de poder tener un diálogo más fluido con las autoridades locales y los gobiernos nacionales, ¿no? Y el hecho de verificar que eso efectivamente esté ocurriendo. En el caso boliviano, tengo la sensación de que no es tan fluido como debiera, pero de todas maneras, pasa siempre que las autoridades locales se cruzan con las estatales cuando se trata de temas fronterizos, ¿no? Gracias, Verónica. En todo caso, queríamos darle la bienvenida. Ahí apareció nuestra coordinadora nacional o coordinadora general de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe, Anita de Aguirre, que también está por ahí presente. Y daríamos pie a la pregunta de María Inés Ruz, dirigida a Leonardo, que nos dice, en la experiencia e investigaciones que realiza la OIM, ¿qué ejemplos conoce de participación de la sociedad civil organizada como factor de presión hacia los gobiernos para un enfoque de derechos humanos en los temas de migraciones? Adelante, Leonardo. Bueno, muchas gracias por la pregunta, María Inés. En lo particular, nosotros no hemos realizado investigación a nivel local en Chile respecto a sociedad civil, digamos, ¿no? Y cómo actúan generando esta incidencia en pro de los derechos humanos de las personas migrantes. Estudios particular, no hay producción particular de OIM en Chile, pero sí lo que podemos mencionar es que existe desde el 2008, digámoslo, hasta esta parte, un incremento de las organizaciones pro-migrantes y organizaciones migrantes en Chile que sí han tenido una agenda bastante relevante, inclusive en los últimos años, para poder generar incidencia en el proyecto de ley de migraciones que ya hoy por hoy es ley, digamos. O sea, tuvieron una agenda muy participativa, muy activa en términos de la incidencia parlamentaria en el diseño de, digamos, la complementación de puntos de vista para la elaboración de ese proyecto de ley, digamos. Eso no quiere decir que haya sido todo lo que sus aspiraciones hayan quedado en el proyecto de ley que hoy es ley, la nueva ley de migración en Chile, pero sí tuvieron un real visibilización, sus necesidades, sus demandas, posicionamiento de ideas desde una perspectiva de derechos humanos en ese proyecto, digámoslo. Ahora, el proyecto habría que revisarlo en su mérito, cómo quedó, digámoslo, y qué tan satisfechos quedaron las organizaciones de migrantes y promigrantes respecto al proyecto de ley de migraciones que ya impera hoy por hoy en Chile, digámoslo. Y eso es digno también de un estudio, un análisis de ver esas percepciones, cómo quedaron después de la promulgación de ese proyecto de ley, las organizaciones, si se ven reflejadas o no. Yo creo que es una buena materia investigativa, sobre todo que ya se ha puesto en marcha recién hace un año, digamos. Eso es lo que podría comentar. Y muchas gracias por la pregunta. Gracias, Leonardo. Hola. No sé si hay alguna otra pregunta. Edna tiene levantada la mano. Sí. Ya. Perfecto, por favor. Disculpen que no pueda encender la cámara. Buenos días, ya buenas tardes a todas y todos, querido compañero. Un poco complementando lo que dice Leonardo, yo creo que también hay muchas formas de poder hacer incidencia. En el último tiempo, sobre todo en las zonas fronterizas, el trabajo de red ha sido muy importante y en ese sentido los equipos de OIM que están en las zonas fronterizas trabajan con diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo pueden incidir? Levantando datos. Tenemos la DTM, pero también los diferentes organismos, World Vision, el Servicio Jesuita Migrante, los operativos de INCAMI, casas de acogida, la Cruz Roja. Ahora hay unas duplas de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, con el Ministerio de Salud, permiten ir levantando datos y esos datos se van haciendo públicos y eso va obviamente levantando una necesidad urgente de diferentes temáticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el rol de la sociedad civil ha sido muy importante.
Por ejemplo, vemos la necesidad, en lo que compete en esta temática, vimos la necesidad de poder informar a las mujeres migrantes sobre sus derechos, independiente de su situación migratoria, para poder apoyarlas, orientarlas, derivarlas cuando sufren alguna situación de violencia, ¿ya? Entonces, a poder detectar nosotros esa necesidad, empezamos a hacer campañas informativas. Leonardo Poloni lideró una de ellas también. Entonces, informando a las mujeres migrantes cuáles son sus derechos, porque vimos esa necesidad en terreno, ¿ya? Por ejemplo, también se ha visto la necesidad de que conozcan cuáles son sus derechos en cuanto al acceso y la atención a la salud, ya como primera puerta de entrada. Entonces, eso ha permitido también que desde los diferentes ministerios veamos que haya una necesidad inminente de poder abordar o tratar ciertas situaciones que en particular afectan a los grupos más vulnerables, como en este caso a mujeres migrantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el rol tanto de la sociedad civil como de agencias internacionales, se me olvidó mencionar a ACNUR, ¿ya? Que trabajamos en el territorio y sobre todo en este último tiempo en zonas fronterizas, sí yo creo que permite de alguna manera, y es mejor pensar lo positivo, en incidir a que desde el gobierno central se tomen las medidas pertinentes y también, por qué no decirlo, permite también incorporar estos factores a la hora de estudiar o analizar la política que esperamos salga pronto, la política migratoria con un enfoque de derechos humanos. Así que eso un poco complementando también las palabras de Leonardo, invitarlas también, disculpa Leo, a que revisen la página de OIM Chile. Ahí aparecen también las cartillas elaboradas que son de uso público, donde tenemos información en relación a violencia basada en género, discriminación y xenofobia, Leo, están ahí en la página web para que las puedan descargar. Tenemos, Leonardo Poloni, no sé si ustedes quieren, se las podemos compartir aquí por el chat. Ahí parece que lo compartió, gracias Leo, los videos. Gracias, Berna. Mandé uno de los videos, cápsula informativa y también las cartillas que sacamos el año pasado, que son bastante información útil, informativa, digámoslo, ¿no? Principalmente contra la violencia basada en género y también para las mujeres que están desplazándose en rutas, digámoslo, ¿no? Los riesgos que implica, algunos elementos de prevención. Y yo creo que complementando con lo que señala Berna, que importante el punto que toca, que tiene que ver con que Chile hoy está en la elaboración de la política nacional de migración. Está la ley aprobada, pero ahora viene el diseño de la política migratoria, y esa política migratoria hoy por hoy cuenta con la participación de algunas organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que esa visión de la sociedad civil va a ser muy importante, que se ponga en valor también en el diseño de esa política migratoria. Digámoslo, hay unas mesas técnicas que están trabajando en aquello, y vamos a ver qué resulta de eso, digámoslo, cómo están establecidos también los puntos. Pero yo creo que hay otro elemento que también que hay que considerar, que tiene que ver con la tensión que hay regional respecto a la irregularidad migratoria y a la criminalidad. Y ese cruce de conceptos que también está siendo un poco conflictivo en términos de los países de origen, digámoslo, donde ese cruce de conceptos está generando también niveles de xenofobia y discriminación, creo yo, nunca antes visto, digámoslo, y también un gran tema que tiene que ser abordado integralmente desde la academia, desde la sociedad civil, desde los actores del Estado a nivel central, pero también gobiernos locales y regionales, cómo también poder generar un proceso de separación con lo que respecta a la criminalidad y la separación a lo que respecta a los procesos migratorios, a las crisis humanitarias. Se está tendiendo a tener una fusión de esos dos conceptos que están siendo equiparados, migración igual a criminalidad, delincuencia, sin ver los componentes humanos y de vulneración de derechos humanos de las personas que migran, y principalmente los datos que mostramos acá, que son principalmente familias, ¿no? Con un alto número de niños, niñas y adolescentes propiamente tal. Por tanto, yo creo que también hay un gran desafío en la agenda respecto a esta temática que está influyendo también en las comunidades de acogida, en los ciudadanos, y que es bueno también el rol de la academia
en esta materia respecto a sensibilizar y educar respecto a esta separación conceptual que tiende a veces fusionarse, unirse y a confundir. Creo que Berna también quería hacer una intervención. Cambio. Sí, complementando lo que dice Leonardo, estaba viendo la pregunta de Rosa, ¿no? De cuál debiera ser el rol de los gobiernos locales. Es importantísimo el rol de los gobiernos locales. Ya lo hemos visto en años anteriores, cómo diferentes comunas tomaron, ¿no? esta lucha, ¿no? Por la integración y acogida de la población migrante. Tenemos experiencias súper interesantes. Podemos recordar también Quilicura, ¿no? ¿Cómo se llama el primer plan de acogida? Pero es importante lo que dice Leo. Yo creo que hay que, y desde la academia también tenemos tremendos desafíos. Hoy en día nos encontramos en un escenario mucho más complejo que años anteriores para abordar la temática migratoria, ¿ya? Sobre todo por las situaciones que hemos visto de violencia, que no podemos taparnos los ojos, han existido. Entonces, para quienes trabajamos en estos temas, se nos torna aún más difícil. Y por eso necesitamos el apoyo de los gobiernos locales. Y una de las millones de tareas, ¿no? que tenemos también es cómo mejoramos los discursos en torno a la migración. Y ahí ustedes como academia también tienen el tremendo desafío, ¿no? De poder ir sensibilizando, capacitando en cómo abordar la temática de las migraciones con un enfoque de derechos humanos, ¿ya? Con datos, siempre es importante la estadística, cómo abordar los temas de sesgos. Muchas veces tenemos sesgos, por lo tanto ahora con todo lo que se informa del Tren Aragua vamos a tener sesgos frente a las personas de nacionalidad venezolana. Cómo abordar el tema de la discriminación, el racismo, y en ese sentido existen experiencias maravillosas. Yo la verdad estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona y por ahí conocí las experiencias de Barcelona, pero hay muchísimas también a nivel de Latinoamérica. Perú tiene muy lindo trabajo a nivel local, México. Entonces en ese sentido tenemos que trabajar para, yo siempre digo, no solamente hablar de migrantes, sino el desafío es cómo abordar iniciativas o actividades en que incluyan a la sociedad acogida versus los migrantes. Y siempre digo, tenemos que tal vez trabajar más de la sociedad acogida más que los migrantes, en cómo nosotros queremos recibir al otro, cómo nosotros queremos relacionarnos con el otro u otra. Y ahí tenemos tremendos desafíos. También nosotros como OIM, desde el área de estudio, ahí también se han ido levantando datos, pero también la invitación, y me tomo el atrevimiento, ¿no? de que desde la academia también existe esa instancia con los alumnos, con las alumnas también, con todo el personal que la compone, en empezar a trabajar en estas temáticas, ya que deben estar incluidas en todo nuestro quehacer. Así que eso para complementar las palabras de Leo. Gracias. Gracias, Vesna. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Ahí la veía Anita de Aguirre, le demos la bienvenida como coordinadora de RIBLAC y ya casi llegando al final del conversatorio. No sé si quieres comentar algo, Anita. Tu micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, querida Eli. He estado desde prácticamente el principio, desde que estaba iniciando su ponencia, Leonardo. A ver, creo que se ha tratado absolutamente todo. Lo que yo espero, y que sería interesante poderlo también trabajar eventualmente, es poder conocer en primer lugar cuál fue la conversación que tuvieron nuestros dos presidentes, ¿no? El presidente Boric con el presidente, no me quiero equivocar, Arce, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, realmente poder trabajar en conjunto con lo que ellos van a proponer y a la vez nosotros poder llegar también a esas instancias justamente para que pueda hacerse un trabajo integral justamente con cada uno de los componentes que ha enunciado por un lado Leonardo y también Vesna, ¿no? El tema
sin duda, no al racismo, en fin, no a ese prejuicio espantoso que todos los migrantes son delincuentes, en fin, que en Chile se está instalando. Y justamente por eso, y sobre todo en el ámbito, digamos, de género, yo creo que sería muy interesante conocer qué van a trabajar nuestros dos presidentes justamente en esta reunión o en este trabajo bilateral, más bien dicho, que se inicia, esperamos, para poder también ahí poner nuestra voz. Gracias. Gracias, Anita. En todo caso, recordarles que se ha estado grabando el conversatorio y quizás ya para dar el cierre a esta actividad, mencionarles que estamos trabajando también en otras actividades como Grupo Chile-Bolivia dentro de la RIMBLAC y van a tener novedades pronto y espero que encuentros presenciales entre las compañeras y compañeros de Chile y Bolivia. En todo caso, le cedo la palabra entonces a Rosa, no sin antes agradecer nuevamente a todas las organizaciones coauspiciadoras de este conversatorio tan importante. Agradecer, por supuesto, también muchísimo a Verónica Rocha y a Leonardo Pollini. Y en este sentido... No conoce, pero es de la rotonda. Alguien tiene abierto. ¿Vienes a comprar? Sí, Carmen, podrías cerrar tu micrófono. Gracias. Acabo de mutearlo. Muy bien, entonces, por favor, Rosa. Elizabeth, antes de darle el cierre y los agradecimientos correspondientes, María Inés, quería brindar unas palabras también. María Inés. Sí, en realidad, muchas gracias Rosa y Elizabeth. Yo no iba a brindar ninguna palabra, pero realmente me siento muy motivada por la conversación que hemos tenido en este momento, empezando por Verónica. Realmente hay dramatismo en el relato y en las palabras y en las reflexiones de Verónica, y ese dramatismo tiene que ver con que nos habló de realidades, las realidades dramáticas, y esa realidad dramática la argumentó Leonardo con cifras y con investigaciones. Entonces creo que este conversatorio ha cumplido plenamente su objetivo en el sentido de que es un llamado a la acción. Realmente en el grupo que hemos formado relativamente de manera reciente, el grupo Bolivia-Chile, en el contexto de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe, estamos haciendo camino al andar y aprovecho de ampliar la invitación a adherirse a este grupo. Le contaba a Leonardo cuando recién empezamos este conversatorio, antes que se fuera integrando el público, y por eso lo repito acá, que este grupo se encontró de repente en el camino con que ya existía una entidad que se llama Académicas Sin Fronteras, que es la que encabeza Ansonia Lillo. Y por lo tanto aquí se está dando un fenómeno muy, muy bonito. O sea, aquí Vanessa nos decía, hace falta que la academia acompañe este proceso. Y efectivamente tenemos el privilegio de tener acá 3 grupos que son uno solo. Tenemos académicas, tenemos mujeres con trayectoria feminista, tenemos activistas en materia de derechos humanos, y en esas 3 categorías de personas estamos todas nosotras que hemos creado este grupo de mujeres construyendo amistad vecinal con el gran objetivo político de contribuir desde la sociedad civil a ganar tiempo al tiempo perdido. Es decir, acá tenemos 2 países que se necesitan tremendamente, que tienen problemas que no se pueden resolver en el marco de cada uno de sus estados, sino que se requiere la cooperación. Tenemos la oportunidad de contribuir a construir un paradigma de política exterior desde una mirada crítica, porque el feminismo y la visión de las mujeres es una visión que desafía a los saberes establecidos, y que los desafía y que los interpela a responder a las realidades. Esas realidades son las que hemos hoy día
a las cuales nos hemos aproximado hoy día. Y el dramatismo tiene que ver con que somos sumamente conscientes de que lo que nos explica, lo que ocurrió en la frontera, el caso que Verónica nos explica, no debería haber ocurrido. Que a lo menos deberíamos haber levantado nuestras voces, que deberíamos haber interpelado a nuestros gobiernos, que deberíamos haber presionado, que deberíamos haber salido a protestar. Es decir, estoy dramatizando también algo que en realidad nos llega al corazón. Nosotros estamos acá como mujeres de Bolivia y de Chile para tratar de transformar esta realidad. Y una realidad, para transformarla hay que investigarla, hay que diagnosticarla. Una realidad que no se investiga, que no se diagnostica, es una realidad que no se puede transformar. Y por eso que es tan importante que aquí esté la academia, que esté el movimiento y la sociedad civil, y que esté la voluntad política. Y yo creo entonces que tenemos la oportunidad en este momento de ser relativamente optimista dentro de un contexto internacional tremendamente crítico, con crisis múltiples, frente a las cuales hoy día no podemos, como algunas, sobre todo las que somos de generaciones anteriores, y que nos formamos un poco en la idea de que podíamos hacer, podíamos analizar escenarios futuros, ¿verdad? Y que podíamos proyectar cuál iba a ser el panorama creer que tenemos claridad sobre lo que va a ocurrir en 2 años más, pero sí tenemos la obligación de investigar. Y por eso quería decirles que realmente aquí hay un conocimiento que tenemos que, aquí hay una experiencia que tenemos que transformar en conocimiento, aquí hay una mirada crítica que tenemos que transformar en propuestas activas de transformación y de cambio. Y quiero adherir a lo que ya ha señalado Verónica, lo que han señalado Leonardo, Vanessa, Elizabeth, Rosa, en el sentido de que estamos en un momento en que el hecho de que nuestros cancilleres se hayan reunido, de que nuestros presidentes hayan tenido este inicio de un diálogo bilateral, nos da muchas esperanzas. Pero nosotros como sociedad civil tenemos que mantener cierta autonomía en términos de que, independientemente de que tengamos o no tengamos un escenario propicio, nosotros tenemos que, sobre la base de un diagnóstico de la realidad, actuar. Y por lo tanto, la primera acción que viene en camino es este Congreso de Académicas Sin Fronteras, que va a ser en el mes de octubre, y nuestra agenda, que muy modestamente, como grupo Mujeres de Bolivia y de Chile, Mujeres Construyendo Amistad Vecinal, nuestra pequeña agenda, que sabemos que todavía es una pequeña contribución, pero desde allí queremos seguir trabajando y queremos seguir aprendiendo de nuestras prácticas, de nuestra historia, y con mucha voluntad política de que transformemos estas realidades tan negativas que tenemos en el tema migraciones, y que también podamos rescatar todas aquellas experiencias positivas que tenemos en la relación vecinal entre Bolivia y Chile. Eso es lo que, disculpa que me alargué un poquito, es lo que quería señalar. No, todo lo contrario. Muchas gracias, María Inés Ruz. Siempre tan asertiva y cercana a lo que efectivamente queremos transmitir, a lo que somos, ¿no? Y a lo que queremos construir en conjunto. Nuevamente, darle las gracias a la Organización Internacional para las Migraciones, que estuvo presente con nosotros a través de Leonardo Poloniagar, y por supuesto a Vesna, como no transmitir el agradecimiento que sin querer estuvo con nosotros y también pudo aportar a la conversación, a Verónica Rocha, que en representación también del Grupo Chile-Bolivia, Mujeres Construyendo Amistad Vecinal, pudo contarnos, transmitir experiencia de lo que ha sido
la migración en Bolivia y cómo nos invita este conversatorio a trabajar conjuntamente una materia que hoy es crítica y central en la realidad de cada uno de los países. No quiero irme sin antes recordarles que el 27 y 28 de octubre viene el encuentro de Académicas Sin Fronteras, denominada Mujeres y Migraciones, así es que bienvenidos están, invitados para que nos puedan acompañar. Y sin más, despedimos entonces esta transmisión. Un abrazo a todas y todos quienes nos estuvieran acompañando. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias.